discoteca. Soy tímido y me asusté. Pibita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me... Hola corazones. Bueno, vamos a empezar este primer vídeo. Bueno, da la casualidad de que por ser el primer vídeo me ha pillado con un resfriado, que tengo la voz un poco cogida. Así que bueno, vamos a intentar que se me oiga. Si no se me oye, pues pedir perdón. A ver si para otra vez me pilla mejor, con la garganta un poquito menos cogidita. Bueno, vamos a empezar con este tema, que este sería el tema uno del temario de bases de datos relacionales. Vamos a empezar a ver una introducción a las bases de datos relacionales, que son las bases de datos con las que vamos a trabajar durante todo el curso. Como veis, el título del tema es Bases de datos relacionales 1, ¿vale? Porque posteriormente en el temario veremos otro tema que se llama Bases de datos relacionales 2, donde ampliaremos un poquito este concepto, el concepto de las bases de datos relacionales. Bueno, las bases de datos relacionales son aquellas bases de datos que trabajan sobre el concepto de relación, el concepto de tabla relacional, ¿vale? Es decir, las bases de datos relacionales son aquellas bases de datos que almacenan la información en forma de tabla relacional. Tabla relacional que nosotros a partir de ahora ya vamos a dejar de llamarle tabla relacional, porque vamos a resumir y vamos a condensar simplemente en el concepto de tabla, ¿vale? A partir de ahora, cuando digamos tabla, nos estaremos refiriendo a una tabla relacional de una base de datos relacional, ¿vale? Existen otros tipos de bases de datos que no son relacionales. Existen lo que se llama las bases de datos jerárquicas, existen las bases de datos en red, existen las bases de datos documentales, existen las bases de datos objetos relacionales, en fin, existen otros tipos de bases de datos, pero las bases de datos que hoy por hoy siguen siendo las más importantes son las bases de datos relacionales, son las bases de datos que vamos a aprender a utilizar aquí, porque como digo, siguen siendo las más importantes, siguen siendo las más utilizadas y bueno, y son las que vienen en el temario. Bueno, pues aquí tenéis entonces el contenido del tema. Como veis, el tema empieza con una introducción al modelo relacional, o lo que es lo mismo, una introducción a las bases de datos relacionales, que es básicamente lo que hemos hecho ya, ¿vale? Hemos comentado que las bases de datos relacionales se apoyan en el concepto de tabla relacional, el concepto de tabla, es decir, almacenan la información en forma de tabla. Y poco más es lo que vamos a decir de introducción a este concepto. El resto del tema lo vamos a dedicar a ver los distintos aspectos clave fundamentales de las bases de datos relacionales para entender mejor qué es una base de datos relacional, en definitiva. ¿Vale? Bueno, el concepto más importante, como digo, es el concepto de tabla, que es el primero de los conceptos que vamos a aprender, ¿vale? El concepto de tabla es el más importante, pero más allá del concepto de tabla, pues tenemos los conceptos de fila, de columna y de tipo de columna. También vamos a ver en qué consisten cada una de estas cosas. Y también vamos a trabajar conceptos muy importantes que son las claves, ¿vale? En una base de datos relacional hay diferentes tipos de claves. Tenemos las superclaves, tenemos las claves candidatas, tenemos la clave primaria, solo puede haber una clave primaria por cada tabla, ya lo veremos, y las claves alternativas, ¿vale? Lo veremos a continuación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a poner un ejemplo de lo que sería una tabla relacional. Como veis, no tiene mucho misterio, ¿eh? El ejemplo más característico podría ser este, ¿vale? Nosotros vamos a almacenar información. Supongamos que el contexto en el que nos movemos es el de un concesionario de coches, vamos a suponer, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos que crear una base de datos para un concesionario de coches y por tanto, bueno, pues tenemos que definir una tabla en el que se almacene la información de los coches, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis, la información de los coches se almacena en forma de tabla. Esa tabla es, como veis, pues tiene una forma de tabla típica, como estamos acostumbrados a trabajar, pues
en otros contextos, como en una hoja de cálculo o lo que sea, ¿no? Tenemos una información que está estructurada en forma de filas y columnas, ¿de acuerdo? Esta tabla en particular, la tabla coches, está formada por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas y 1, 2 y 3 filas, ¿de acuerdo? Esta tabla en concreto, ahora mismo, a día de hoy, tiene 6 columnas y 3 filas. No quiere decir que el día de mañana no pueda tener más o menos columnas o que pueda tener más o menos filas, sino que en el momento en el que nosotros estamos viendo esta tabla, ¿de acuerdo? Estamos viendo, por decirlo de alguna manera, una instantánea, una foto de cómo está la tabla en este momento concreto, ¿de acuerdo? Por tanto, en este momento concreto, esta tabla tiene 6 columnas y 3 filas, ¿vale? Bien, como veis, las columnas definen las características de cada coche. Es decir, cada coche tendrá una matrícula, una marca, un modelo, un color, un número de puertas y un número de bastidor, ¿de acuerdo? Y cada fila de la tabla representa un coche en particular, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tenemos 3 coches. Tenemos un Peugeot, tenemos un Renault y tenemos un Audi, ¿vale? Y cada uno de esos 3 coches tiene su matrícula, tiene su marca, tiene su modelo, tiene su color, tiene su número de puertas y tiene su número de bastidor. Como veis, no tienen por qué coincidir los valores de una columna concreta en 2 filas diferentes. No tiene por qué coincidir. Por ejemplo, aquí tenemos un Peugeot, un Renault y un Audi, como he dicho antes, ¿de acuerdo? Fijaos que el Peugeot tiene como matrícula el 8472 JHR, modelo 406, color verde, tiene 3 puertas y el número de bastidor es el 1238787-123, ¿vale? El siguiente coche tendría como matrícula el 2835 BBC, marca Renault, modelo Clio, color negro, número de puertas 5, número de bastidor 34234535458. Como veis, no coincide ningún valor, pero bueno, eso no tiene por qué ser así siempre, ¿vale? No tiene por qué ser así siempre porque puede ocurrir, pues bueno, pues que el Renault tuviera el mismo número de puertas que el Peugeot. Algo así ocurre con el Audi, ¿no? Si os fijáis, el Audi tiene como matrícula 9163 HFM, ¿vale? Es un modelo A3, color blanco, tiene 5 puertas, igual que el Renault, ¿de acuerdo? Y tiene como número de bastidor el 2245454642. ¿De acuerdo? O sea que, como veis, en esta tabla coches tenemos 3 coches diferentes, cada uno con 6 características distintas. ¿De acuerdo? Es importante darnos cuenta de que cada coche tiene su matrícula, su marca, su modelo, su color, su número de puerta y su número de bastidor, que puede ser igual o distinto a otro coche, ¿vale? Es un ejemplo característico, como digo, depende mucho del contexto, y en este caso nos estamos moviendo en el contexto de un concesionario de coches, ¿vale? Bueno, habiendo visto un ejemplo de tabla, vamos a definir un poquito con más detalle lo que sería una tabla relacional, porque no cualquier tabla puede ser considerada una tabla relacional. Se tienen que cumplir una serie de condiciones. Cualquier tabla no se puede considerar una tabla relacional. Tiene que cumplir una serie de condiciones. ¿De acuerdo? Y estas son las condiciones que tiene que cumplir una tabla relacional, ¿vale? Bueno, vamos a verla una por una. En primer lugar, una tabla relacional debe tener solo un tipo de fila, con el formato definido por las columnas de la tabla. Por tanto, todas las filas deben tener las mismas columnas. Si nos fijamos en el ejemplo anterior, efectivamente, todas las filas de la tabla tienen la misma estructura, es decir, todas las filas de la tabla están formadas por las mismas columnas. Si os fijáis, no hay filas con 3 columnas y filas con 4 columnas y filas con 6 columnas. No, todas las filas tienen exactamente las mismas columnas. ¿De acuerdo? Es lo que estamos diciendo aquí en este punto.
Muy bien, esta tabla cumple esa condición. La siguiente condición es que cada fila debe ser única. No pueden existir filas duplicadas. Efectivamente, no puede haber filas repetidas en una tabla. Todas las filas se deben diferenciar de las demás en algún valor. Es decir, no puede haber en una tabla relacional dos filas que sean exactamente iguales. Es decir, no puede haber en una tabla relacional dos filas que contengan exactamente los mismos valores. ¿De acuerdo? Bueno, aquí en este caso se cumple perfectamente, ¿no? Holgadamente se cumple la condición de que todos los coches tienen valores diferentes, como veis, ¿no? En las distintas columnas. Todas las filas tienen columnas diferentes. Valores diferentes en las columnas, mejor dicho, ¿de acuerdo? Todas las filas están formadas por las mismas columnas, como veis, pero cada fila posee valores diferentes en cada columna, ¿de acuerdo? La condición fundamental es que cada fila se diferencie en al menos un valor, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser que haya dos filas que sean prácticamente iguales, pero se deben distinguir en al menos una columna, en al menos el valor de una columna. No puede haber dos filas exactamente iguales, se deben diferenciar en al menos el valor de una columna, ¿vale? En este caso se cumple perfectamente, ¿vale? Bueno, siguiente. Cada columna debe ser única y no puede existir columnas duplicadas. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo, que no puede existir, por ejemplo, en la tabla coches, no puede existir dos columnas matrículas, ni puede existir dos columnas marcas, ni puede existir dos columnas modelo, ni dos columnas color, ni dos columnas número de puerta, ni dos columnas número de bastidor. ¿De acuerdo? O sea que cada columna es única. Entendemos que cuando decimos que la columna es única, quiere decirse que cada columna solo puede aparecer una vez en esa tabla. Solo puede haber una columna que se llame matrícula en esa tabla. Solo puede haber una columna que se llame marca. Solo puede haber una columna que se llame modelo. Y así sucesivamente. ¿Vale? Como veis, en este caso se cumple también. ¿Vale? Bien. Siguiente condición es que cada columna debe estar identificada por un nombre, ¿vale? Que es el nombre del atributo o columna. Pues efectivamente, como veis, cada columna tiene un nombre, que yo lo he colocado aquí arriba, ¿vale? Como encabezado de la columna. Efectivamente ahí es donde se suele colocar, ¿vale? Entonces tenemos la columna matrícula, columna marca, modelo, color, número de puerta y número de bastidor. Cada columna tiene un nombre. Y como hemos dicho antes, como cada columna tiene que ser distinta, eso quiere decir que el nombre de cada columna tiene que ser distinto. Dentro de la tabla coches no puede haber dos columnas con el mismo nombre. ¿Vale? Bien. Otra característica que es interesante tenerla en cuenta ya es que las filas y las columnas pueden estar en cualquier orden. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que yo he colocado las columnas, como veis, en el orden en el que yo la tengo puesta aquí. Es decir, primero he puesto matrícula, después he puesto marca, después modelo, después color, ¿vale? Pero si nosotros intercambiáramos el orden de las columnas, la tabla seguiría siendo la misma, exactamente la misma. Es decir, si porque a mí se me apetece, yo pusiera primero el modelo, la matrícula la pusiera al final y el número de bastidor la pusiera en medio, por ejemplo. Es decir, si yo alterara el orden de las columnas de la tabla seguiría siendo la misma. Sería la misma tabla, ¿de acuerdo? No sería otra tabla distinta con el orden de las columnas alterado. No, seguiría siendo la misma tabla. Eso es importante. Lo mismo pasa con las filas. Yo he puesto primero el Peugeot, después el Renault y después el Audi. Pero si yo hubiese puesto los coches en orden distinto, si yo hubiese empezado, por ejemplo, con el Audi, después con el Renault y después con el Peugeot, la tabla seguiría siendo la misma, porque el orden de las filas no importa. Es decir, yo puedo poner las filas en cualquier orden.
la tabla seguiría siendo la misma tabla, aunque yo cambiara el orden de las filas, ¿de acuerdo? Por tanto, yo con la tabla coches podría poner las columnas en cualquier orden y podría poner las filas en cualquier orden, ¿vale? En cualquier caso, la tabla seguiría siendo la misma. Por último, y también es muy importante esto, el valor de una columna para una fila debe ser único. Por lo tanto, no pueden existir múltiples valores en una posición de una columna. Y eso es muy importante. ¿Qué me quiere decir eso? Eso me quiere decir que si hago la intersección entre una fila y una columna, es decir, cada casilla de la tabla, ¿vale? Cada celda de la tabla, cada intersección entre una fila y una columna, ¿verdad? Cada casilla o cada celda de la tabla solo puede contener un valor. Solo puede contener como máximo un valor. ¿De acuerdo? Es decir, como por ejemplo, si vamos a suponer la fila número 2 y la columna color, ¿vale? La segunda fila, la fila en la que está Renault Clio y la columna color, ¿vale? En esta celda yo tengo almacenado el valor negro, porque el coche es de color negro. Yo no puedo almacenar aquí dos colores, no puedo. Aquí solo puedo almacenar un color, porque un coche no puede tener dos colores en principio, ¿de acuerdo? No se permite el que un coche tenga dos colores, tal y como está definido la tabla de esta forma. Lo mismo con el número de puertas. El Peugeot 406 verde con matrícula 8472JHR solo tiene 3 puertas. No tiene 4 ni tiene 5, tiene 3. Por tanto, no tiene sentido que aquí aparezcan un 3 y un 6, por ejemplo. No tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Solo podemos almacenar un valor en cada casilla, en cada celda de la tabla, ¿vale? Un único valor en cada celda de la tabla, ¿vale? Una condición muy importante para que la tabla sea considerada tabla relacional. Como veis, si nos atenemos a todas las condiciones que debe cumplir una tabla para ser considerada tabla relacional, observamos que la tabla coches que tenemos aquí en pantalla perfectamente es una tabla relacional, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo para que no tengamos solamente el ejemplo de la tabla coches. Vamos a suponer que seguimos en el contexto del concesionario de coches, ¿vale? Bueno, el concesionario de coches tiene que almacenar información sobre los coches que vende, pero también tiene que almacenar información sobre los clientes a los que vende esos coches, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos una posible tabla clientes que almacenaría la información de los clientes del concesionario, ¿de acuerdo? Como veis, tenemos una tabla que de nuevo, bueno, por casualidad, se ha dado la coincidencia de que está formada también por 6 columnas y también por 3 filas, ¿no? Eso no tiene por qué ser así en absoluto, ¿no? Cada tabla tendrá el número de columnas que necesite y el número de filas que necesite. Pero bueno, en este caso ha coincidido que tiene también 6 columnas y 6 filas, como la tabla coches anterior, ¿no? Pero en este caso son columnas diferentes. Tenemos la columna DNI, el DNI del cliente, tenemos el nombre del cliente, tenemos los apellidos del cliente, la dirección del cliente, el código postal y el teléfono, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos 3 clientes, ¿vale? Cada uno con su DNI, con su nombre, apellido, dirección, código postal y teléfono, ¿vale? Bueno, como veis es una tabla que cumple perfectamente todas las condiciones de tabla relacional. Todas las filas tienen la misma estructura, están formadas por las mismas columnas, ¿vale? Cada fila es única, como veis, no hay filas repetidas. Cada columna es única también, no hay columnas repetidas, ¿vale? En definitiva, bueno, se cumplen todas las condiciones, como veis aquí, ¿no? ¿Vale? Todas, 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 todas. Si las leemos, ¿vale? Observamos que efectivamente se cumplen todas las condiciones exactamente igual que antes. Aquí tenemos una curiosidad, es una cosa que no se ha dado hasta ahora. Tenemos a una clienta que no tiene teléfono.
Bien, eso puede ocurrir perfectamente. Puede ocurrir que haya una persona que no tenga teléfono. Bueno, si una persona no tiene teléfono, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es dejar en blanco la casilla del teléfono, ¿vale? Esa persona, al no tener teléfono, ¿vale? Simplemente dejamos en blanco su casilla teléfono. Eso puede ocurrir perfectamente, ¿vale? Perfectamente. Cuando dejamos una casilla en blanco, decimos que lo que estamos haciendo es almacenar un valor nulo en la casilla, ¿de acuerdo? Es decir, dejar en blanco una casilla significa que estamos almacenando en esa casilla el valor nulo, ¿vale? El valor nulo es un valor especial en base de datos y representa la ausencia de valor. Es decir, cuando nosotros tenemos un valor nulo en una casilla, en realidad lo que estamos diciendo es que en esa casilla no hay ningún valor, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a nivel técnico el valor nulo es como un valor más, ya lo estudiaremos posteriormente. Veremos que el valor nulo tiene sus peculiaridades, tiene sus características diferenciadoras, ¿vale? Para nosotros en principio, bueno, nos centraremos y nos quedaremos con el hecho de que el valor nulo representa la ausencia de valor. Y por tanto, cuando dejamos una casilla vacía, una casilla en blanco, como es este caso, aquí lo que estamos haciendo es almacenar un valor nulo, ¿vale? No todas las columnas admiten valores nulos, y eso es muy interesante que lo vayamos estudiando ya. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues efectivamente puede haber personas que no tengan teléfono, y por tanto decimos que el teléfono admite valores nulos, como es este caso de aquí. Sin embargo, la columna DNI no admite valores nulos. ¿Por qué no? Pues porque no puede ocurrir que un concesionario de coches tenga un cliente sin DNI, ¿vale? Es decir, el concesionario de coches tiene que tener clientes que todos tengan DNI, ¿vale? No puedes almacenar en un concesionario de coches, insisto, no puedes almacenar un cliente sin DNI. No puede haber un cliente sin DNI. Eso es una restricción. Ya en su momento seguiremos hablando de las restricciones. Pero en principio eso ya es una restricción. Me está obligando a que una determinada columna no tenga valores nulos, no admita valores nulos. Insisto, la columna DNI no puede estar vacía en ninguna fila de la tabla. No puede contener ningún valor nulo en ninguna fila de la tabla. Es decir, todos los clientes deberían tener un DNI. Pregunta que os hago para que vayáis dándole vueltas al coco ya. ¿Ocurre lo mismo con la columna nombre o con la columna apellidos? Es decir, ¿todos los clientes deberían tener un nombre y todos los clientes deberían tener apellidos? ¿Sí o no? Lo vais pensando, ¿vale? Si todas las clientes deberían tener nombre, eso quiere decir que la columna nombre no admite valores nulos y por tanto todos los clientes deben de tener algún valor en la columna nombre. No se admitiría dejar la casilla vacía en ninguna fila, ¿vale? Por ahora, tal y como tenemos esta tabla, todos los clientes tienen nombre y todos los clientes tienen apellido. La pregunta que yo os hago es si eso tiene que cumplirse siempre o no, ¿vale? Bien, como hemos visto hasta ahora, cada columna tiene un nombre, ¿verdad?, que la identifica, ¿de acuerdo? Los valores de esa columna son los valores que tiene cada fila de la tabla en esa columna, ¿verdad? Es decir, el código postal tiene como valores 11.540, 28.081 y 43.006, ¿no? ¿De acuerdo? Esos son los valores que tiene la columna código postal en la tabla clientes, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero si nos fijamos un poco, observaremos que cada columna es de un tipo diferente. ¿Por qué? Porque el tipo de información que almacena cada columna
puede ser distinta. Me explico. El código postal, por ejemplo, almacena números. Como veis, todos los valores de la columna código postal son valores numéricos. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con el teléfono, por ejemplo, ¿no? Todos los valores que almacena son numéricos. Sin embargo, por ejemplo, con el nombre no ocurre, ¿no? El nombre es una columna donde se están almacenando caracteres alfabéticos. ¿De acuerdo? Letras, en definitiva. Estamos almacenando letras, palabras. ¿De acuerdo? Cadenas de caracteres, en definitiva. Esa es la terminología técnica, ¿no? Lo que estamos almacenando en la columna nombre son cadenas de caracteres, ¿vale? Caracteres alfanuméricos que pueden estar formados por letras, por números, por símbolos especiales, como por ejemplo en la dirección. Si os fijáis en la columna dirección es una columna de tipo cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Porque los valores que almacena son cadenas de caracteres alfanuméricos que incluso también almacena símbolos especiales como por ejemplo la barra inclinada o la coma, ¿no? Como veis, la columna dirección almacena cadenas de caracteres, ¿vale? Esos caracteres pueden ser letras, pueden ser números o pueden ser caracteres especiales como la barra, la coma o lo que sea, ¿vale? El DNI, bueno, el DNI casi podríamos decir que es una columna de tipo numérica, pero en realidad no podemos decirlo puesto que también almacena una letra, ¿no? La letra es un carácter alfabético, ¿verdad? Por tanto, la columna DNI no es de tipo numérica, sino que es de tipo cadena, es de tipo cadena de caracteres, ¿vale? Entonces, si os fijáis, cada columna tiene asociado un tipo de dato que se llama, es decir, cada columna, contiene valores de un determinado tipo, ¿de acuerdo? Al tipo de dato de una columna también se le denomina dominio. Por tanto, el dominio de una columna es el conjunto de posibles valores que puede tomar esa columna, ¿vale? El dominio o el tipo de datos de esa columna es el conjunto de posibles valores que puede tomar esa columna, ¿vale? El DNI es una columna alfanumérica, es decir, es una columna de tipo cadena porque almacena cadenas de caracteres. Lo mismo pasa con el nombre. El nombre es una columna de tipo alfanumérica, es decir, de tipo cadena, ¿vale? Cadena de caracteres porque almacena, como veis, caracteres alfanuméricos. Lo mismo pasa con los apellidos. La columna apellidos es una columna de tipo cadena de caracteres. Lo mismo pasa con la dirección. La dirección es una columna de tipo cadena de caracteres, ¿vale? El código postal, en cambio, no. El código postal es una columna de tipo numérico. ¿Por qué? Pues porque almacena números. Almacena números. Solo números. Aquí no hay caracteres alfabéticos, no hay letras, ¿vale? Ni hay símbolos especiales como una barra o una coma, ¿no? ¿Vale? Aquí lo que nos encontramos son únicamente dígitos, caracteres numéricos, números, ¿vale? Por tanto, la columna código postal es de tipo numérica. Y lo mismo pasa con el teléfono. La columna teléfono es de tipo numérico, almacena solo números, ¿vale? Aquí podemos tener un resumen de los tipos de columnas, que como sabemos también se llaman dominios, ¿vale? Más usuales, ¿eh? Podemos encontrarnos cadenas de caracteres, podemos encontrarnos números y también podemos encontrarnos fechas, ¿eh? Porque puede ocurrir que tengamos una columna donde lo que se almacene sea una fecha. Una fecha que ya sabemos que las fechas están formadas por un día, un mes y un año, ¿vale? Hasta ahora mismo no tenemos ninguna columna que sea de tipo fecha, pero lo que podemos hacer es ampliar la tabla clientes para añadir una nueva columna que sea, por ejemplo, la fecha de alta del cliente. ¿Vale? Entonces, si lo hacemos, tendríamos esto de aquí.
tenemos la misma tabla clientes que teníamos antes, pero le hemos añadido una nueva columna que es la fecha de alta, ¿vale? Ya la tenemos aquí. Si os fijáis, la fecha de alta almacena fechas. En este caso, las fechas las he representado en formato día, mes y año separado con guiones. ¿De acuerdo? No importa demasiado cómo representemos las fechas, porque ya veremos en su momento que las fechas se pueden representar de diferentes maneras, pero lo he representado de esta forma porque es la manera más usual que tenemos aquí en España de representar las fechas. Porque claro, las fechas se pueden representar de diferentes maneras en función de la cultura, ¿vale? Porque hay diferentes culturas que representan las fechas de diferentes formas y países donde se representan las fechas de otra manera. Nosotros normalmente representamos las fechas de esa forma, el día, el mes y el año, con guiones en medio, ¿vale? Por tanto, esto representa el 28 de marzo de 2016, esto representa el 14 de mayo de 2015 y esto el 18 de septiembre de 2014, ¿vale? Fijaos que entonces ahora en esta tabla clientes ampliada tenemos todos los tipos de columnas que hemos comentado ya, que son estos tres. Columnas de tipo cadena de caracteres, columnas de tipo número, tipo numérico y columnas de tipo fecha, ¿vale? Aquí tenemos columna cadena, columna cadena, columna cadena. Aquí tenemos una columna de tipo fecha, ¿vale? Aquí tenemos de nuevo una columna de tipo cadena. Aquí tenemos una columna de tipo numérico y aquí tenemos otra columna de tipo numérico, ¿vale? Es muy importante definir o dejar claro cuál es el tipo de datos de cada columna, porque cuando vayamos a crear nuestras propias bases de datos o cuando vayamos a utilizar bases de datos que ya existan, es muy importante saber con qué tipo de datos estamos trabajando, ¿de acuerdo? Cuando consultemos una base de datos, cuando consultemos una tabla en una base de datos, esa tabla contendrá columnas y cada columna estará definida sobre un tipo de dato concreto. Y es muy importante saber cuál es el tipo de dato de cada columna, el tipo de datos de las columnas con las que estamos trabajando. Porque dependiendo de ese tipo de datos, dependiendo del tipo de dato que tenga la columna, así podremos llevar a cabo ciertas operaciones u otras, ¿vale? Es decir, el tipo de datos de una columna no solo define el conjunto de posibles valores que puede tomar esa columna, sino que además también define qué operaciones podemos hacer con esa columna, ¿vale? Por ejemplo, con una columna de tipo numérica podemos hacer operaciones aritméticas, podemos hacer operaciones matemáticas, porque una columna de tipo numérica contiene números y nosotros podemos hacer operaciones matemáticas con números. Sin embargo, con una columna de tipo cadena, como por ejemplo el nombre, no podemos hacer operaciones aritméticas, no podemos hacer operaciones matemáticas, no podemos coger el nombre de un cliente y multiplicarlo por 5, por ejemplo, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Es una operación que no tiene sentido hacerla sobre una columna. Por tanto, el tipo de datos de una columna, el tipo de la columna, define también qué operaciones podemos llevar a cabo sobre esa columna. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy importante saber cuál es el tipo de cada columna. ¿Vale? Entraremos en detalle en su momento sobre el tema de los tipos porque es muy importante, ¿eh? Es muy muy importante. En su momento también veremos que las columnas de tipo cadena de caracteres normalmente están limitadas a un ancho máximo, es decir, las columnas de tipo cadenas de caracteres son capaces de almacenar cadenas con un número máximo de caracteres, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si decimos que el DNI es capaz de almacenar hasta 10 caracteres, ¿de acuerdo? Efectivamente lo que estamos diciendo es que la columna DNI solo puede almacenar en cada casilla, en cada fila, solo puede almacenar cadenas que tengan como máximo 10 caracteres. No se puede almacenar, por tanto, una cadena que tenga más de 10 caracteres, 14, 20 o 50. ¿De acuerdo? En su momento veremos que efectivamente las columnas de tipo cadena de caracteres son capaces en general de almacenar cadenas
hasta un máximo de caracteres que el diseñador de la tabla haya definido, ¿vale? Haya definido. Bien, eso también pasa con los números en realidad, ¿eh? Podemos definir que el código postal es una columna de tipo numérico donde se almacenan hasta 5 dígitos, ¿vale? Es decir, en la columna código postal nosotros podemos almacenar números que tengan como máximo 5 dígitos, ¿de acuerdo? Y eso nosotros lo vamos a representar con esta nomenclatura. Es decir, ponemos una n para representar que el tipo es numérico y entre paréntesis ponemos el número máximo de dígitos que va a contener o que va a poder contener esa columna. Por tanto, cuando decimos que una columna es de tipo n5, lo que estamos diciendo es que esa columna es capaz de almacenar como máximo 5 dígitos. Es decir, que esa columna va a poder almacenar números de hasta 5 dígitos de longitud, ¿vale? Con las cadenas de caracteres podemos hacer lo mismo. Una cadena de caracteres que pueda almacenar como máximo 10 caracteres, lo vamos a representar así, ¿vale? Es decir, la letra C de cadena de caracteres seguido de el número máximo de caracteres que va a poder contener entre paréntesis, ¿vale? Por tanto, una cadena que pueda almacenar como máximo, una columna que pueda contener como máximo hasta 10 caracteres, ¿vale? Lo vamos a representar así, como C10, ¿vale? Bueno, seguimos y como decíamos, tenemos también fechas, ¿vale? Y las fechas pues directamente las vamos a representar, ¿veis? Esta es la columna de tipo fecha, las fechas las vamos a representar con la letra F de fecha, ¿vale? Esto para empezar, vamos, porque ya digo que cuando empecemos a trabajar realmente con las tablas, en las bases de datos reales, pues esta nomenclatura no la vamos a seguir. Pero bueno, para que nos vayamos haciendo un poco a la idea de cómo funciona esto, ¿vale? Que no olvidemos, por tanto, que cada columna tiene un tipo de datos, tiene un tipo de columna, tiene un dominio, ¿de acuerdo? Se puede decir de las tres maneras. Se puede decir tipo de datos, se puede decir tipo de columna o se puede decir dominio. Es lo mismo, en cualquier caso es lo mismo, ¿vale? Pero eso es fundamental. Cada columna tiene un nombre que identifica esa columna dentro de la tabla, ¿vale? Y tiene un tipo, que ese tipo define el conjunto de valores que pueda almacenar esa columna, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a pasar a uno de los conceptos más importantes del modelo relacional, uno de los conceptos fundamentales del modelo relacional, que es el concepto de clave, ¿de acuerdo? Ya vimos anteriormente, ¿verdad? Ya vimos anteriormente que uno de los requisitos fundamentales para que una tabla sea considerada tabla relacional es que todas las filas tienen que ser distintas. No puede haber filas repetidas, ¿vale? Pues para eso existen las claves. Las claves me aseguran que todas las filas sean distintas en al menos una columna. Bueno, vamos a ir acercándonos al concepto de clave y vamos a ver que hay diferentes claves, ¿de acuerdo? Diferentes tipos de claves. Vamos a empezar con el concepto de superclave, ¿vale? El concepto de superclave, ahí viene la definición, ¿eh? Una superclave es aquella columna o conjunto de columnas de una tabla que identifican de forma única a una fila de esa tabla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a irnos aquí, ¿vale? Vamos a irnos a la tabla de clientes. Si queréis nos vamos a la tabla de clientes sin ampliar, que es esta de aquí, ¿vale? Donde podemos decir, por ejemplo, que la columna DNI es superclave. ¿Por qué podemos decir que la columna DNI es superclave? Pues porque, si nos fijamos,
en todas las filas de la tabla el DNI tiene un valor distinto. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos decir que el DNI identifica de forma única a una fila dentro de la tabla. Es decir, yo puedo decir la fila con DNI 72837-689K, ¿vale? Porque al decir la fila con DNI 72837-689K, estoy identificando perfectamente cuál es la fila a la que me estoy refiriendo, ¿vale? Y eso es así porque todas las filas de la tabla clientes tienen un valor distinto en la columna DNI. Por tanto, para mí, el DNI es superclave, ¿vale? Bien, ¿podríamos decir lo mismo de la columna nombre? Bien, esto es muy interesante. Tal y como tenemos nosotros ahora mismo la tabla clientes, en la columna nombre todos los valores son distintos. Pero ahora bien, ¿podemos asegurar que siempre va a ocurrir eso? Es decir, ¿podemos asegurar que en la tabla clientes, en todo momento, ahora y en el futuro, la columna nombre va a contener siempre valores únicos? ¿Nunca se va a repetir el nombre de un cliente? ¿Podemos asegurar eso? La respuesta es que no. No podemos asegurar que el nombre de un cliente sea siempre distinto en todas las filas de la tabla. Evidentemente, en la tabla clientes podemos encontrarnos clientes diferentes con el mismo nombre. ¿De acuerdo? Podemos encontrarnos varios clientes que se llamen Felipe. Son clientes distintos, por tanto serían filas distintas, pero tendrían el mismo nombre. Por tanto, la columna nombre por sí sola no es superclave, porque podemos encontrarnos filas diferentes con el mismo nombre. ¿Vale? Así que ya tenemos que el DNI sí es superclave, sin embargo, el nombre no es superclave. Y si añadimos nombre y apellidos, si consideramos la combinación de las dos cosas, nombre más apellidos, podríamos asegurar que en ningún momento vamos a encontrar dos filas distintas con el mismo nombre y los mismos apellidos. Dicho de otra forma, podemos asegurar que no vamos a tener nunca dos clientes diferentes con el mismo nombre y los mismos apellidos. Hombre, está claro que puede ocurrir perfectamente que dos clientes diferentes tengan el mismo nombre y los mismos apellidos. Puede ocurrir perfectamente. Personas que tengan el mismo nombre y los mismos apellidos, los hay, por supuesto. Por supuesto. Lo que está claro es que no puede ocurrir que haya dos personas distintas con el mismo DNI. Eso sí lo podemos asegurar. Porque el DNI es un número, es un identificador único para cada persona. Cada persona tiene un carnet de identidad y en ese carnet de identidad va a tener un número de DNI distinto a todos los DNIs que hay en España, ¿vale? Por tanto, podemos asegurar que todos los clientes van a tener un DNI distinto. El DNI sí es superclave. El nombre no es superclave y nombre más apellidos tampoco es superclave, porque puede haber dos personas que tengan el mismo nombre y los mismos apellidos. Pregunta que os lanzo. ¿Puede ocurrir que haya una persona, o mejor dicho, puede ocurrir, mira, lo vamos a cambiar la pregunta. ¿Nombre más apellidos más teléfono sería superclave, sí o no? Es decir, ¿podemos asegurar que no puede haber dos personas diferentes, dos clientes diferentes con el mismo nombre, los mismos apellidos y el mismo teléfono? ¿Vale? Eso es lo que nos tenemos que plantear. Porque si tenemos la garantía,
si podemos asegurar que no puede haber dos clientes diferentes con el mismo nombre, los mismos apellidos y el mismo teléfono, entonces podríamos decir que nombre, apellidos y teléfono, los tres juntos forman una superclave. Fijaos que estamos hablando de que la superclave estaría formada por las tres columnas: la columna nombre, la columna apellidos y la columna teléfono. Nombre, apellidos y teléfono podría ser superclave. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿no? Bien, por tanto, lo que está claro ahora mismo es que la única superclave que tenemos es el DNI. Vamos a apuntarlo aquí. Superclaves. Bueno, pues superclaves que tenemos son, pues, el DNI. ¿Vale? ¿Podríamos decir alguna superclave más? Pues sí, por ejemplo, DNI más nombre más apellidos. ¿Vale? DNI más nombre más apellidos. También es una superclave. ¿Por qué? Porque podemos asegurar que no hay dos clientes que tengan al mismo tiempo el mismo DNI, el mismo nombre y los mismos apellidos. ¿Vale? Todos los clientes se distinguen por su DNI, su nombre y sus apellidos. Por tanto, podemos garantizar que no hay dos personas con el mismo DNI, el mismo nombre y los mismos apellidos. También podemos garantizarlo con el DNI y el nombre. Es decir, DNI más nombre, DNI más nombre también es otra superclave, ¿vale? Podemos asegurar que no hay dos personas con el mismo DNI y el mismo nombre. ¿De acuerdo? Es cierto, efectivamente. No puede ocurrir, ni va a poder ocurrir en el futuro, que existan dos clientes en la tabla clientes con el mismo DNI y el mismo nombre. No puede ocurrir, ni va a ocurrir en el futuro, que existan dos filas en la tabla clientes que tengan el mismo valor de DNI y el mismo valor de nombre. Eso no va a ocurrir nunca. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos asegurar que DNI más nombre es una superclave también. ¿De acuerdo? Bien. Pero habiendo visto esto, habiendo visto las superclaves, está claro que hay superclaves más interesantes que otras. ¿Vale? Y entonces entramos en el concepto de clave candidata. ¿Qué es una clave candidata? Las claves candidatas de una tabla son aquellas superclaves que son mínimas. Es decir, aquellas que cumplen que ningún subconjunto suyo es a su vez superclave. ¿Vale? Por tanto, a una clave candidata no se le puede quitar ninguna columna sin que deje de ser superclave. A nosotros, las superclaves que nos interesan son las mínimas. Es decir, a nosotros las superclaves que nos interesan son las claves candidatas. ¿De acuerdo? Las claves candidatas son aquellas superclaves que son mínimas. ¿Vale? Las claves candidatas son aquellas superclaves a las que yo no le puedo quitar nada. ¿Vale? Por ejemplo, el DNI. Al DNI, como superclave, no le puedo quitar nada. No puedo quitarle a la superclave DNI ninguna columna, porque solo hay una. Como solo hay una columna, esta superclave ya es una superclave mínima. Por tanto, el DNI también es una clave candidata. ¿Vale? Y vamos a apuntarlo aquí, que el DNI sería una clave candidata. ¿De acuerdo? ¿Podemos añadir más superclaves aquí? Pues sí, podemos añadir más superclaves, por ejemplo, fijaos, ¿no? Fijaos, si nos venimos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que nombre más apellidos más teléfono es superclave, ¿vale? Vamos a suponer que nombre más apellidos más teléfono es superclave. Vamos a suponer que no puede ocurrir
que haya dos personas con el mismo nombre, los mismos apellidos y los mismos teléfonos, ¿vale? Por tanto, en ese caso, podríamos añadir como superclave DNI, nombre más apellidos más teléfono, ¿vale? Venga, esto es por hacerlo un poquito más interesante. Vamos a tener 4 superclaves, que son estas 4 de aquí, ¿vale? Y de estas 4 superclaves vamos a sacar las claves candidatas. Recordad que la clave candidata o las claves candidatas, vamos a poner aquí en plural, las claves candidatas son aquellas superclaves que son mínimas, ¿de acuerdo? Es decir, son aquellas claves, son aquellas superclaves a las que yo no le puedo quitar nada porque dejaría de ser superclave, ¿eh? Vamos a ver, por ejemplo, esto de aquí, DNI más nombre más apellidos. Si yo cojo DNI más nombre más apellidos y le quito los apellidos, me quedaría DNI más nombre. ¿Qué ocurre? Que DNI más nombre sigue siendo superclave. ¿Eso qué quiere decir? Que DNI más nombre más apellidos no es una superclave mínima, porque yo le puedo quitar los apellidos y seguiría quedando DNI más nombre, que sigue siendo superclave. Por tanto, DNI más nombre más apellidos no es una superclave mínima y por tanto no es una clave candidata, ¿vale? Fijaos qué ocurre con el DNI más el nombre. Si al DNI más el nombre yo le quito el nombre, me sigue quedando el DNI, pero el DNI por sí solo ya es superclave. Por tanto, DNI más el nombre tampoco es una superclave mínima, ¿de acuerdo? No es una superclave mínima porque si yo le quito el nombre, me sigue quedando algo que sigue siendo una clave candidata, que sigue siendo una superclave mínima, una superclave, perdón, ¿de acuerdo? Por tanto, si yo a DNI más nombre le quito el nombre, me sigue quedando algo que sigue siendo superclave, que es el DNI. Por tanto, DNI más nombre no es superclave mínima y por tanto no es clave candidata, ¿vale? ¿Qué ocurre con nombre, apellidos y teléfono? Lo que ocurre es que ya hemos visto antes que no le podemos quitar nada porque dejaría de ser superclave. Por ejemplo, si le quitamos el teléfono, nos quedaría nombre más apellidos, que ya hemos visto antes que puede ocurrir que haya dos personas distintas con el mismo nombre y los mismos apellidos. Por tanto, nombre más apellidos más teléfono, tal y como está ahora mismo, es una superclave mínima. Fijaos que lo mismo podría ocurrir si le quitamos el nombre y lo mismo podría ocurrir si le quitamos los apellidos. Es decir, nombre más apellidos más teléfono es una superclave mínima, porque no le podemos quitar nada sin que deje de ser superclave, ¿de acuerdo? Por tanto, añadiríamos una nueva clave candidata que sería el nombre más los apellidos más el teléfono, ¿vale? Así que en la tabla clientes tenemos dos claves candidatas. Tenemos el DNI y tenemos nombre más apellido más teléfono. Recordad, una clave candidata es aquella superclave que es mínima. Las claves candidatas son aquellas superclaves a las que no le podemos quitar ninguna columna, porque si le quitáramos alguna columna dejaría de ser superclave, ¿de acuerdo? Las claves candidatas son mínimas. Muy bien, esas son las claves candidatas, ¿de acuerdo? Y por último, una vez que hemos pasado por el concepto de superclave y que hemos pasado por el concepto de clave candidata, llegamos al concepto más importante, que es el concepto de clave primaria. La clave primaria es aquella clave candidata que el diseñador de la base de datos ha escogido de entre todas las claves candidatas que hay, ¿vale? La escoge como aquel identificador que me va a servir para identificar una fila dentro de la tabla. Es decir, la clave primaria va a ser aquella columna o conjunto de columnas que me va a servir para identificar a una fila dentro de la tabla,
me va a servir para identificar a una fila dentro de la tabla y para distinguir a esa fila de entre todas las filas de la tabla. ¿Vale? La clave primaria, por tanto, se escoge de entre todas las claves candidatas según estos criterios. ¿Vale? Es muy importante que la clave primaria, que todas las columnas que forman la clave primaria tengan siempre valores distintos de nulos. Es decir, la clave primaria debe estar formada por columnas que nunca admitan valores nulos. Es importante también que la clave primaria ocupe poco espacio, ocupe poca memoria. De entre todas las claves candidatas posibles, será más interesante siempre aquella clave que ocupe menos espacio. Su codificación debe ser sencilla. De entre todas las claves candidatas será siempre más interesante aquella clave que tenga menos formas de escribirse, que tenga menos formas de poder representarse. Eso lo vamos a ver después. Por último, el contenido de sus valores no debe variar. De entre todas las claves candidatas, la clave candidata más interesante será aquella que no cambie con el tiempo, cuyo valor no cambie con el tiempo. Fijaos, aquí tenemos dos claves candidatas. De estas dos claves candidatas tenemos que coger una clave primaria. ¿Vale? Muy importante, una tabla puede tener muchas superclaves, puede tener muchas claves candidatas, pero solo puede tener una clave primaria. ¿De acuerdo? Cada tabla relacional solo puede tener una clave primaria y debe tener una clave primaria. ¿Vale? Repito, cada tabla relacional debe tener una clave primaria y no puede tener más de una clave primaria. Debe tener una y solo una. Bien, pues de todas las claves candidatas que tenemos aquí, que son estas dos, DNI, que se me ha movido, DNI y nombre más apellidos más teléfono, de entre estas dos tenemos que escoger una, según los criterios que tenemos aquí, ¿vale? En primer lugar, sus valores deben ser siempre conocidos, distintos de nulos. Bien, el DNI siempre es distinto de nulo, porque todos los clientes tienen que tener DNI. No es posible que haya un cliente sin DNI. Por tanto, el DNI cumple esa condición. ¿Qué ocurre con nombre, apellidos y teléfono? Pues lo que ocurre es que la columna teléfono puede contener valores nulos, porque puede ocurrir que haya clientes que no tengan teléfono. ¿De acuerdo? Por tanto, esta clave podría contener valores nulos porque esta columna, la columna teléfono, admite valores nulos. Solo por eso ya esta clave candidata no me sirve como clave primaria. Solo por ese requisito está claro que la clave que tengo que escoger es el DNI. Ya solo por eso. ¿De acuerdo? Ya solo por eso, por ese requisito, la clave candidata que yo escojo como clave primaria es el DNI. ¿De acuerdo? Pero hay más requisitos, ¿vale? La memoria que ocupe debe ser mínima. A ver, de entre estas dos opciones, entre el DNI y nombre, apellidos y teléfono, ¿cuál de ellas ocupa menos espacio? ¿Cuál de ellas utiliza menos caracteres para poder almacenarse? Pues está claro que el DNI ocupa menos sitio que el nombre, los apellidos y el teléfono de la persona, ¿no? Nada más que tenemos que verlo, ¿no? El DNI solo ocupa esto, mientras que nombre, apellidos y teléfono ocupa mucho más espacio. Entonces, según ese criterio, según el criterio de la memoria, memoria mínima, según ese criterio está claro que el DNI es mucho mejor clave primaria que nombre más apellido más teléfono. Siguiente criterio, su codificación debe ser sencilla, efectivamente. Cuantas menos formas diferentes haya de escribir la clave primaria, mejor. Fijaos, el DNI. ¿Cuántas formas diferentes hay de escribir un DNI? Bueno, el DNI tiene muy pocas formas de escribirse, porque el DNI está formado por 8 dígitos
y una letra. Y no hay más. 8 dígitos y una letra. No hay más formas de poderse escribir un DNI. ¿De acuerdo? Como mucho, podríamos decir que un DNI se podría escribir, por ejemplo, separando los números y la letra con un guión. ¿Vale? Sí, eso lo admito. ¿De acuerdo? Sí, puede ocurrir que efectivamente un DNI se pueda escribir separando la letra del número o sin separarla, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Bueno, eso significa que hay como máximo 2 formas distintas de escribir el DNI. Esas son pocas formas. Sin embargo, ¿cuántas formas distintas hay de escribir un nombre, unos apellidos y un teléfono? Pues fijaos, el mismo nombre se puede escribir de diferentes maneras. Por ejemplo, Néstor. Se puede escribir de diferentes maneras. Yo puedo escribir Néstor de esta forma, pero también puedo escribirlo con mayúsculas. Pero también puedo escribirlo sin acento, que estaría mal escrito, sería un error ortográfico, pero no sería la primera vez que nos lo encontramos. También nos podemos encontrar la palabra Néstor, el nombre Néstor, en mayúsculas sin acento. ¿Veis? Es decir, el mismo nombre lo podemos encontrar escrito de diferentes formas. Lo mismo ocurre con los apellidos. Podemos encontrar apellidos escritos de diferentes formas. Por ejemplo, Pérez. Lo podemos escribir así, lo podemos escribir así, lo podemos escribir así, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El teléfono. Un teléfono lo podemos encontrar escrito de diferente manera. Lo podemos encontrar escrito así, lo podemos encontrar separándolo en grupos. ¿Vale? Lo podemos encontrar separados en grupos de diferentes formas. Por ejemplo, así. Lo podemos encontrar separados en grupos de manera que cada grupo quede separado mediante un guión. Es decir, podemos encontrar muchas formas distintas de codificar la misma información. ¿De acuerdo? Porque estos 4 teléfonos corresponden al mismo teléfono. Son 4 codificaciones distintas del mismo teléfono. Son 4 formas distintas de codificar el mismo teléfono. ¿De acuerdo? Por tanto, el mismo teléfono se puede codificar de muchas maneras. El mismo apellido se puede codificar de muchas maneras. El mismo nombre se puede codificar de muchas maneras. Sin embargo, el DNI se puede codificar como mucho de 2 maneras. A nosotros nos interesa una clave que tenga una codificación sencilla, es decir, que se pueda codificar de pocas maneras, idealmente de una sola. ¿Vale? Lo ideal es que la clave primaria solo se pueda codificar de una forma, que no haya varias maneras de codificar la misma información. ¿De acuerdo? Según ese criterio, está claro que el DNI es mejor clave primaria que nombre, apellido y teléfono, porque el DNI tiene menos codificación, tiene una codificación más sencilla que nombre, apellido y teléfono. ¿De acuerdo? Por último, el contenido de sus valores no debe variar. Otro requisito para tener una clave primaria. Pues efectivamente, el DNI de una persona generalmente no cambia a lo largo de su vida. Sin embargo, una persona puede cambiar de teléfono. Si nos ponemos tontos, puede cambiar hasta de nombre y de apellido. Hombre, es una situación un poco anómala, no es normal, no es frecuente, pero bueno, puede ocurrir. En cualquier caso, lo que sí es muy frecuente es que una persona cambie de teléfono. ¿De acuerdo? Sin embargo, no, el DNI no. El DNI siempre se conserva a lo largo de la vida. Por tanto, si nos ceñimos a este criterio, al criterio de que el contenido de sus valores no debe variar, evidentemente es mucho más interesante el DNI que nombre más apellidos más teléfono, puesto que la clave DNI no va a cambiar nunca, mientras que el teléfono sí puede cambiar. Por tanto, mirando los 4 criterios, en base a los 4 criterios, el DNI es mucha mejor clave primaria que nombre más apellidos más teléfono. Por tanto,
de entre las dos claves candidatas elegimos como clave primaria el DNI. Y por tanto el DNI va a ser el identificador de la tabla clientes. El DNI va a ser la clave primaria de la tabla clientes. Va a ser la columna que me sirva para identificar a una fila dentro de la tabla y para poder distinguir a una fila de entre todas las filas que hay en la tabla, ¿vale? Repito, el DNI va a ser la clave de la tabla clientes, la clave primaria de la tabla clientes, y por tanto me va a servir para identificar a una fila dentro de la tabla y para distinguir a esa fila de entre todas las demás filas de la tabla, ¿vale? Por eso también a la clave primaria también se la denomina el identificador de la tabla, ¿vale? A partir de ahora en adelante, cuando yo diga clave y sin nada más, me estaré refiriendo a la clave primaria, ¿de acuerdo? Tenemos superclaves, tenemos claves candidatas y tenemos claves primarias. Pero cuando yo diga simplemente clave, la clave de la tabla, ¿vale? Me estaré refiriendo siempre a la clave primaria, que es la importante, ¿vale? La clave primaria de una tabla se marca subrayando el nombre de la columna correspondiente, ¿vale? Entonces, de esta forma estamos marcando que la columna DNI es la clave primaria de la tabla clientes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la tabla coches? ¿Cuáles podrían ser las superclaves de la tabla coches? ¿Cuáles podrían ser las claves candidatas de la tabla coches? ¿Y cuál podría ser la clave primaria de la tabla coches? Venga, os lo dejo como ejercicio.